Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Beatriz Moy, soy profesora ayudante de la comisión de la doctora Basset y hoy vamos a ver uniones convivenciales. Este tema tan novedoso, atento que fue incorporado en la reforma del Código Civil y tan interesante en el 2015. Las uniones, como antes eran llamadas, concubinato en la doctrina, que es un término que viene del derecho romano, o uniones de hecho, o uniones libres, si bien existían un montón de antecedentes jurisprudenciales, no tenían un marco jurídico legal. Y si bien habrían legislaciones como el derecho previsional o el laboral que establecían ciertos derechos al concubino, no existía como hoy actualmente un concepto y una regulación que establezca qué es una unión convivencial, qué efectos tienen, qué derechos tienen, qué pueden hacer, que pueden celebrar pactos y qué derechos tienen los convivientes entre sí. Una de las características y requisitos habla el 509 y el 510, que es lo que hace que exista esa unión convivencial. Es decir, para que exista una unión convivencial tienen que cumplirse esos caracteres y esos requisitos. Si no, vamos a hablar de una simple convivencia o de cualquier otra, una unión de hecho, pero no de una unión convivencial. Tienen que ser dos personas, no pueden ser más de dos personas, de igual o diferente sexo, eso es indistinto, ya que es un principio de igualdad que ya rige en el matrimonio, y que tienen una relación afectiva con un proyecto de vida en común. Es importante el proyecto de vida en común, porque cualquier relación afectiva no sería una unión convivencial. Este proyecto en vida en común se asemeja al proyecto de vida en común que se tiene en el matrimonio, con la diferencia que en las uniones convivenciales sí o sí es necesaria la convivencia. Sin la convivencia no existe unión convivencial. Uno de los caracteres que tiene la unión convivencial es que tiene que ser singular, es decir, que solamente es entre esas dos personas, no puede haber varias uniones convivenciales ni varias personas dentro de esa unión convivencial, debe ser pública y notoria. Esto tiene que ver con la publicidad que tiene esa relación, que es abierta públicamente, que no es oculta, que todo el mundo la conoce y el que la conoce presume que es un matrimonio o que son una pareja sin importar si están casados o no. Y debe tener una estabilidad y una permanencia en el tiempo, que el artículo 510 establece un mínimo de 2 años. A la vez tienen que ser mayores de edad, de 18 años, en adelante, no pueden tener 16, tanto que acá no existe ni dispensa ni autorización como en el matrimonio. No puede haber impedimento de ligamen, o sea, no pueden estar previamente casados, y así estén separados, tienen que estar divorciados para poder tener una unión convivencial. No pueden tener tampoco una unión convivencial con parientes en línea recta, en cualquier grado, o en colateral en segundo grado en cuanto a lo que es por parientes por consanguinidad, adopción o técnicas de reproducción asistida. Ahora, si se trata de parientes por afinidad, solamente el código habla de línea recta en todos los grados. Lo que tienen que tener en claro es que la unión convivencial no genera parentesco por afinidad, pero se refiere a que uno no puede convivir con el ex suegro. Si bien puede convivir, pero no va a tener una unión convivencial, porque hay un impedimento. Esas son las características, y el plazo de 2 años que ya nombramos previamente. Entonces, para que exista una unión convivencial tienen que darse todos esos requisitos. Sin esos requisitos estamos hablando de una simple convivencia o una unión de hecho, que tienen algunos derechos que el código le da en todo el articulado y lo van a encontrar en la bibliografía que nombra varios artículos, pero no los efectos de este capítulo en particular o de las uniones convivenciales. La inscripción, como verán, que se pueden inscribir, las uniones convivenciales se pueden inscribir su inicio, su cese y los pactos de convivencia, para lo cual se deben crear registros. Actualmente se pueden inscribir en el Registro Nacional de las Personas. Esta inscripción es solamente tiene como efectos probatorios, nada más. La unión convención existe si se cumple con los requisitos que vimos el 509 y 510. La inscripción no es un requisito para su existencia, solamente es un requisito para su prueba. O sea, es una forma más fácil. O sea, a ver, las uniones convivenciales se pueden probar por cualquier medio de prueba. Ahora, si está registrada, es una prueba de excelencia más que los testigos. De otra forma, se pruebará por testigos. Y a la vez tiene efectos contra terceros. Porque vamos a ver que hay cuestiones que deben registrarse en el registro de propiedad inmueble, como un pacto que tenga relación con los inmuebles, o incluso la unión convivencial, si quiero proteger la vivienda familiar, para que tenga efectos con terceros, necesito esa registración. Los convivientes en unión convivencial pueden celebrar pactos de convivencia, a diferencia que en el matrimonio, que no se pueden celebrar pactos. Lo único que se puede celebrar en el matrimonio es un pacto para determinar qué régimen
de bienes voy a tener, si un régimen de bienes, de separación de bienes o un régimen de comunidad de bienes. Pero es lo único que pueden celebrar los cónyuges. En cambio, en el caso de los convivientes, en unión convivencial, pueden celebrar un pacto que establezca un montón de cuestiones relativas, tanto durante la convivencia o luego de la convivencia. Pueden establecer cómo se van a distribuir los bienes luego de la convivencia, pueden establecer cómo se distribuyen las cargas de la pareja, las cargas que tienen que ver con los gastos del hogar conyugal o las obligaciones con sus hijos. Incluso se puede determinar también, pueden convenir el tema de la compensación económica en caso del cese de la convivencia. Bueno, pueden pactar sobre un montón de cuestiones que pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales, pero tienen un solo límite a esta autonomía de voluntad que les ha dado el código, que la doctrina llama régimen primario, que es de orden público, que tiene relación directa con los artículos 519, 520, 521 y 522. Sobre esas cuestiones no pueden pactar. Si bien van a ver que una de las cuestiones sobre las que no podrían pactar tiene que ver con las cargas del hogar conyugal, lo que el código o lo que interpreta la doctrina es que pueden pactar siempre y cuando tengan que ver con cómo se van a distribuir esas cargas, pero no en excluir a uno de los convivientes de esa obligación. O sea, esa obligación no se la pueden quitar mediante un pacto porque es de orden público. Otro de los límites que establece el 515 es que no se puede pactar nada que afecte la igualdad de los convivientes. Es decir, se puede pactar la adjudicación de un inmueble al finalizar el cese de la convivencia, pero esa adjudicación en forma exclusiva debe tener una compensación, o sea, debe ser por una compensación por todo el trabajo que se realizó durante la convivencia, por lo que sea, pero tiene que tener una compensación. No pueden adjudicarse el 100% de todos los inmuebles a uno de los convivientes sin compensación alguna. Y a la vez no se pueden pactar cuestiones que afecten los derechos fundamentales de los convivientes. Decía, no se pueden establecer condiciones prohibidas. Cualquier cláusula que afecte cualquiera de estas tres cuestiones es una cláusula nula y no tendrá efectos. El pacto, como dijimos, entonces se pueden plantear sobre todas estas cuestiones. Para que el pacto tenga efectos, debe registrarse, para que tenga efectos contra terceros. O sea, entre las partes, como volvimos a decir, el pacto es bilateral y es escrito. El único requisito es que tiene que ser escrito. Ahora, puede ser un instrumento privado, no necesita registrarse y va a tener efecto entre las partes. Pero para que tenga efectos contra terceros, por ejemplo, en cuanto a la protección de la vivienda u otras cuestiones, debe estar registrada. Esa registración, como la de la unión convencional, debe ser realizada por ambos en forma conjunta. No puede registrarse la unión convencional en forma unilateral. Deben ir ambos a hacer la registración. Luego también se discute el tema del instrumento privado o público en cuanto a los pactos, pero eso tiene que ver si se relaciona con inmuebles, ya que para poder inscribir cualquier cuestión en el registro de propiedad de inmuebles se necesita una escritura pública. Entonces, si es algo referido a los inmuebles, va a necesitar estar inscrito en el registro de propiedad de inmueble y ser un instrumento público, por lo menos hasta que no se cree un sistema en el registro de propiedad de inmueble que permita para este tipo de situaciones la inscripción por medio de un instrumento privado. Después tenemos el tema de los efectos. A falta de pacto, ¿cuáles son los efectos de la unión convivencial? Bueno, en cuanto a la disposición y administración de bienes, si no hay pacto, cada titular de su inmueble puede disponer libremente de su inmueble y puede administrarlo libremente, con excepción de la protección de la vivienda familiar, que vamos a ver más adelante. Ambos ambos deben contribuir en forma conjunta a los gastos del hogar conyugal, dentro de sus posibilidades. Por ejemplo, puede ser que uno trabaje y el otro se dedique al hogar, pero contribuirá al hogar conyugal desde otro lugar. Tiene relación con todos los menesteres que se necesitan para mantener el hogar, todos los gastos que se refieren, incluidos si hay menores, lo que tienen que ver con el mantenimiento, con la educación, con la salud, con el alimento, la vestimenta de esos menores. Y todas las deudas que se generen por esos gastos son de responsabilidad solidaria de ambos cónyuges, aunque la haya generado uno solo de ellos. Siempre que estemos hablando de deudas que tengan que ver con las cargas del hogar familiar. Posteriormente tenemos también el tema de la protección de la vivienda familiar, como dijimos, que para ello debe estar inscripta a la unión convivencial. ¿Por qué? Porque lo que protege la vivienda es que el titular de la vivienda no puede disponer libremente sin el asentimiento de su conviviente, siempre y cuando sea sede del hogar conyugal o de la vivienda familiar.
¿no? Estamos hablando. Para que el titular no pueda disponer libremente, necesariamente debe estar inscripta esa unión convivencial. Y lo mismo con un tercero, ya que todas las deudas generadas posterior a la registración no pueden afectar, o sea, cualquier deuda que cualquiera de los convivientes genere no puede afectar ese inmueble siempre y cuando esté inscripta esa unión convivencial, o salvo que la hayan asumido ambos la deuda o uno con el asentimiento del otro. Por eso es interesante que el tercero conozca de esa situación y para eso debe estar inscripta la unión convivencial en el registro de propiedad inmueble, si no, no hay forma que el tercero tome conocimiento de ello. Y por último, y vamos a tratar de hacerlo lo más breve, tenemos el cese de la unión convivencial, que no se debe confundir con el cese de la convivencia, porque el cese de la convivencia puede generar el cese de la unión convivencial, como no, el cese de la convivencia puede ser momentáneo, como puede estar pasando ahora con esto de la cuarentena, donde las personas que conviven se encontraron justo en el momento que se dictó en lugares diferentes y no pueden volver a convivir hasta tanto esto no concluya, o por razones laborales, pero eso no quiere decir que cesa la unión convivencial, porque no hay voluntad de que cese la misma. Para que cese tiene que haber voluntad de que deben dejar de querer tener ese proyecto en común que hablamos al principio. Incluso, bueno, obviamente por muerte, por presunción con ausencia de fallecimiento, por decisión unilateral o de mutuo acuerdo. Esa decisión unilateral se puede notificar fehacientemente, también se puede plasmar esa decisión si la unión convivencial está registrada en forma unilateral. Uno puede ir a registrar el cese de la misma, tanto ya sea por una decisión o por las causales que anteriormente manifestamos. Los efectos del cese de convivencia generan los siguientes. Entre otras cosas tenemos la atribución de la vivienda familiar, la compensación económica, la distribución de bienes y la atribución de la vivienda familiar en caso de fallecimiento al conviviente supérstite. Bueno, en caso de atribución de la vivienda, tiene que haber una situación específica que tiene que ver con una necesidad en cuanto a lo económico y aparte también puede ser porque existan menores. Esta atribución puede haberse ya plasmado en el pacto, pero en caso de que no haya pacto, se puede solicitar al juez. El juez no puede darla por más de 2 años. Eso es lo que establece, sin perjuicio de que hay un montón de discusiones, qué pasa cuando hay menores de edad, cuando hay personas con una cierta discapacidad o con capacidad restringida. Con respecto a la compensación económica, lo vieron ya en matrimonio, los efectos del divorcio, es la misma figura, con la diferencia acá que en caso de que se establezca en forma de renta, el juez no puede fijarla por mayor tiempo que lo que duró la unión convivencial. Y a la vez, el plazo de caducidad también es de 6 meses, pero desde el cese de la convivencia. Esto puede traer aparejadas varias cuestiones, atento que si no hay una unión convivencial registrada y no se registró su cese, o no hay una causa de fallecimiento o una causa que esté registrada documentalmente, para determinar cuándo fue la fecha de ese cese se necesitarán testigos. Y dentro del plazo de 6 meses, lo cual es considerado por la doctrina muy escueto, porque imagínense que el cese de una convivencia generalmente ya es traumático y cuando las personas reaccionan capaz ya pasaron los 6 meses para solicitar esa compensación económica. Después el tema de la distribución de los bienes, también la distribución de los bienes, ustedes tengan presente que la unión convivencial no genera ningún régimen patrimonial de bienes. O sea, mientras no haya pacto firmado, no haya nada, los bienes son de quien, en cabeza de quien se encuentra su titularidad. Y así se van a distribuir terminada el cese de la convivencia. Salvo, dice el código, existe alguna razón de enriquecimiento sin causa, interposición de persona u otras razones, como puede ser fraude, simulación. Bueno, esas son cuestiones que se imaginarán deberán ser planteadas por el conviviente afectado para que en una causa judicial. Y después tenemos como dijimos, la atribución de la vivienda familiar en caso de fallecimiento del conviviente, que es el famoso derecho real de habitación, que ustedes lo van a ver más adelante en derecho sucesorio. Con respecto al cónyuge, acá está regulado en la parte de unión convivencial con respecto al conviviente supérstite. Les dejo en el campus, van a tener un link sobre un artículo que escribí sobre diferentes cuestiones, entre otras las diferencias entre uno y otro y qué pasa cuando se trata de un adulto mayor o con cierta discapacidad, ya que el código dice que esa atribución debe ser por 2 años, a diferencia que en el cónyuge es vitalicio. Debe ser, bueno, obviamente, haber sido la vivienda sede del hogar conyugal, tiene que ser de propiedad exclusiva del causante, no tiene que estar en condominio con terceros, y cesa ese derecho cesa si el conviviente supérstite
se vuelve a casar o tiene una nueva convivencia. Entonces son cuestiones que serán planteadas por cada situación en una demanda judicial si ocurre, imagínense si hay hijos menores de edad, también que no son herederos porque son hijos del conviviente superstite, pero no eran hijos del que falleció. Hay un montón de cuestiones que uno puede determinar que esos 2 años serían como poco para una situación así, o un caso de un adulto mayor atento a la vulnerabilidad en la que se encuentra, o un discapacitado, y para ello tenemos un montón de normas internacionales. Como abogado, la idea es que, como dijimos en el primer día de la comisión de las clases, que ustedes aprendan a utilizar las herramientas que tienen, más allá de lo que dice el código, para defender a sus clientes. Así que bueno, esto igual es un pantallazo lo más resumido posible. Espero que les sirvan, que no se hayan aburrido y nos veremos en la próxima clase. Buenas tardes.